Pues él es asociado al Regnum Christi desde el 2015, fue colaborador de 2016 a 2017, es abogado titulado de la Universidad Anáhuac, México, Campus Norte, actualmente abogado especializado en Derecho Corporativo. Ha sido responsable de equipo desde hace 10 años, 4 años en la sección del ECA Monterrey y 6 años en la sección de jóvenes de la Ciudad de México Poniente. Participó en el curso internacional de formadores en Roma en el 2017 y en el 2021. Es delegado territorial por parte de la sección de jóvenes en la Ciudad de México Poniente y actual organizador del apostolado Braveheart sobre la antropología cristiana para hombres. Pues nos da muchísimo gusto tener tu testimonio, tenerte por aquí. Y pues nada, adelante, Eugenio. Muchas gracias, Diana, por la presentación y pues un gusto ver a todos y a todas aquí. Eh, la verdad es que creo que este tipo de actividades y de poder conocer más a profundidad lo que debe hacer un responsable equipo, pues es fundamental para el crecimiento y para que pues, la sal de la tierra no quede insípida, ¿no? En el movimiento, muy probablemente si nos quedamos informadores, pues la sal se vuelve sosa y de esa manera, pues el Reino Christi no tendría cabida ya, ¿no? Me parece que es muy importante. Y bueno, pues digo, como parte de un testimonio de lo que es ser responsable de equipo y al mismo tiempo también pues tener responsables de equipo que han sido figuras en mi vida y que me han ayudado muchísimo, pues sí me gustaría compartirles varias cosas, ¿no? Lo primero es, pues bueno, yo no fui miembro del ESID, no fui miembro de NET. En realidad llegué por obra de mis amigos al Reino Christi. Ciertamente, pues digo, muy normal. Sabía que existía el Reino Christi. Fui al Colegio Legionario, estuve en el Irlandés de Monterrey. Yo soy de Monterrey, perdón. Crecí ahí, viví ahí. Terminando prepa me fui de colaborador. Pero bueno, toda mi vida, pues sabía lo que existía algo además del colegio como con los legionarios, ¿no? Pues, toda mi vida había los legionarios ahí en los colegios paseándose, sacando a gente de los salones y pues yo me apuntaba también para perder un poco de clase, pero pues ciertamente no había una profundidad de lo que yo quería hacer, ¿no? Eh, Al final de cuentas, en secundaria empecé a convivir y me parece que secundaria es un punto crítico para el momento del joven y del adolescente en donde comienza pues a formar sus amistades, a formar verdaderos amigos, a saber con quién puede abrirse, con quién puede decir las verdades, con quién puede decir cuál es la situación actual de su familia, etcétera, ¿no? Y pues no fue excepción para mí. Yo en prepa igualmente empecé a comenzar a crear pues estas comunidades y estos amigos que fueron pues mis amigos hasta la actualidad, ¿no? Y que son esos amigos con los que vas a contar pues toda la vida. En prepa, algunos de los amigos con los que yo me llevaba pues se fueron a diferentes prepas. Yo me acuerdo que me quedé ahí en el irlandés y justamente ahí yo no sé, yo no estaba asociado al Reino Christi, sabía lo que era el ESID porque pues me metía a las copas de fútbol y cosas por el estilo, pero pues nada que ver con en realidad una espiritualidad o en realidad encontrar una vocación hacia lo que el Reino Christi nos propone a través de su carisma y a través de su misión, ¿no? Entonces, pues yo simplemente comencé a involucrarme en muchas actividades en la prepa, ¿no? Estaba dentro de la obra, estaba dentro de algunos apostolados. Yo creo que, y muchas veces lo digo, como que me gustaba no estar en mi casa y estar con mis amigos, entonces me metía pues a todo lo que podía, ¿no? Y en esas actividades comencé a encontrar o comencé a conocer a gente que me llamó mucho la atención, ¿no? A ejemplos de vida, literalmente. A gente que tiene mi misma edad, 1 o 2 años más que yo, y pues en prepa yo decía, yo quiero ser como él, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental en el Reino Christi. Muchas veces, lamentablemente, nuestra condición humana y nuestra vanidad nos hace no querer buscar lo que el otro tiene. Y hay mucha gente que tiene cosas muy buenas y que tiene cosas mejores que nosotros, pero simplemente quizá por nuestra terquedad o por nuestra vanidad
no nos acercamos y le decimos, enséñame a tener lo que tú tienes, ¿no? O enséñame a hacer como tú lo haces. Y en mi prepa, pues yo conocía a estas dos personas específicamente que literalmente eran un ejemplo de vida, eran personas que les iba muy bien en calificaciones, que se preocupaban por los demás, que tenían una espiritualidad increíble, los veía comulgar todos los días en recreo, los veía ir a misa cuando podían, los veía tener encuentros con Cristo, los veía atender a gente de repente, yo no sabía qué era esto el diálogo en ese momento, y en realidad me llamaba mucho la atención que la gente acudiera a, a estas personas, ¿no? Y pues yo tenía una relación con ellos, no tanto espiritual ni del Reino Christi, sino que hacíamos apostolado juntos y estábamos ahí en las sociedades de alumnos juntos, entonces pues no era tanto un tema espiritual, pero sí pasaba mucho tiempo con ellos, ¿no? Y cuando pasas mucho tiempo con alguien, se te queda lo bueno y lo malo de esa persona, ¿no? Y esto también es muy importante también como responsable de equipo. O sea, el que tú pases tiempo con tu gente, el que tú pases tiempo con tu equipo, con tus miembros, va a hacer que los dos tengan las cosas buenas de los dos. Que los dos comiencen a ayudarse entre sí, que los dos comiencen a poder arreglar sus asperezas o que puedan crecer dentro del mundo, pues real, ¿no? ¿Por qué digo esto? Empiezo a crecer con ellos, empiezo a juntarme mucho con ellos y en una de esas, pues me invitan a un encuentro con Cristo. Yo simplemente por querer estar con ellos y por querer tener lo que ellos tienen y por ser como ellos, porque me llamaba mucho la atención su ejemplo, pues les acepté la invitación, ¿no? Fui a encuentro con Cristo, me presentaron a un sacerdote, el sacerdote me fue dando seguimiento y a lo largo de mi prepa, pues me incorporé en el 2015, que fue mi segundo año de prepa. Me incorporo, empiezo a comenzar pues a adentrarme en todo esto, el Reino Christi, empiezo a adentrarme en todos los temas sobre pues qué es el formador, qué es el encuentro con Cristo, qué es el equipo, el ESID, lo que en realidad era el ESID, no era nada más ir a jugar fútbol, porque yo pensé que era nada más ir a jugar fútbol. Entonces, pues en realidad te empiezas empiezas a darte cuenta de que existe algo más grande que tú, ¿no? Y que existe algo más grande que lo que a ti te gusta nada más. Entonces, pues comencé en todo esto en Reino Christi, terminando segundo año de prepa, empezando tercer año de prepa, mis amigos igual, pues comienzan a meterme esta espinita de irme de colaborador del Reino Christi. Yo no tenía ni idea de qué era. Yo simplemente como que me daba mucho gusto poder hacer lo que mis amigos hacían porque quería ser como ellos, ¿no? Entonces, por obras del destino, direcciones espirituales y terquedad de mi director espiritual, terminé yéndome de colaborador. Me tocó aquí en la Ciudad de México, bueno, perdón, dije aquí, pensando que todos estamos aquí, pero me imagino que hay de todos lados. Entonces, me tocó en la Ciudad de México. eh, Fue un año increíble, un año en el que crecí, maduré pues sobre todo aprendí a tener una relación y una amistad con Dios muy fuerte, ¿no? Antes de irme de colaborador, justamente cuando me incorporé al Reino Christi, me acuerdo que el sacerdote que me incorporó, mi director espiritual, me dijo que necesitaba alguien en la sección que le ayudara con un equipo de chavos, ¿no? Con un equipo de chavos que era muy líder y que era muy inquieto y que eran como los popularcillos ahí de Monterrey y pues los que salían y ya saben, ¿no? Los primeros que tienen desastres en la vida social. Y me dijo, creo que puedes hacer un buen encaje ahí. Me dijo, yo sé que no sabes absolutamente nada, simplemente necesito que estés ahí y que seas una figura como tus amigos han sido una figura para ti. Yo acepté y fui responsable de equipo ahí en Monterrey. Y yo me acuerdo que cuando iba a los encuentros, pues no preparaba absolutamente nada. Me acuerdo que iba, rezábamos, bueno, leíamos el Evangelio, teníamos las reflexiones o las meditaciones. Y pues luego empezaba a platicar y a divagar en cosas y justamente en lo que nos decía ayer Andrés, sí era Andrés me parece, eh, pues yo hacía absolutamente todo, ¿no? Me iba por un lado, me iba por el otro, hacía un diálogo ahí abierto entre todos como que para perder el tiempo y pues que pase la hora que teníamos que hacer porque si no el padre me iba a regañar, ¿no? Y más que eso, creo que algo que me ayudó en ese momento, no tanto en el tema de que pues daba los encuentros con Cristo como se deben de dar y a lo mejor y teniendo una formación espiritual fuerte, pero fui creando una comunidad de amigos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con una comunidad de amigos? Gente que confía en cada uno de nosotros. Yo me acuerdo que los fines de semana la gente me marcaba y me invitaba pues a carnes asadas, que se usa mucho allá en Monterrey. Me invitaba mucho pues simplemente a tomar algo, un café, a estar con ellos
oye, nos vamos a juntar en casa de tal, vente. Y eso me llamó mucho la atención. Dije, ¿cómo es posible que algo tan sencillo como leer un evangelio en ese momento para mí se me hacía algo muy sencillo y algo muy normal, muy X, ¿no? Algo que no tenía tanta trascendencia o tanta injerencia en el alma de las personas. Y la gente se fue pues encariñando conmigo, yo me fui encariñando con ellos hasta que llegó un punto en el que naturalmente nos hicimos hermanos, ¿no? Y nos hicimos gente que nos queríamos y nos hicimos gente que nos preocupábamos el uno por el otro y de no ser nada, los fines de semana sabía que con ellos iba a salir de fiesta, iba a salir a jugar fútbol, iba a salir a lo que quieran, ¿no? Y terminamos siendo una buena comunidad, ¿no? Después, en mi año de colaborador, obviamente que pues yo estuve esos años, esos 2 años de colaborador que estuve en Monterrey, eh, pues yo me acuerdo que lo reflexionaba mucho ya de colaborador en el tema espiritual de cuál fue el fenómeno que sucedió ahí o qué fue lo que hice o cómo es que Dios actuó a través de mí para hacer esa comunidad tan bonita, ¿no? Yo muy dentro de mí sabía que no iba a regresar a Monterrey, que me iba a quedar a estudiar en México, entonces pues sí me dolió dejar ese equipo. Y meditaba mucho sobre pues cuál fue el fenómeno, cuáles fueron las indicaciones o qué fue lo que sucedió ahí, ¿no? Y Dios me hizo ver pues una luz grande que fue, o sea, cuando tú te haces con los demás, no porque seas alguien que está arriba, necesitamos el cariño y todos tenemos problemas grandes y todos tenemos problemas chiquitos, pero cuando en realidad te preocupas por la gente recibe o tiene una correspondencia contigo, ¿no? Y así fue con mi equipo, ¿no? Cuando yo me preocupé por ellos y cuando poco a poco me iba acercando a ellos y diciéndoles que nos veíamos en encuentro o que nos veíamos para platicar, pues la gente se daba cuenta que había alguien que le importaba, ¿no? Y lamentablemente, es una realidad. Muchos de los jóvenes, muchas de las mujeres y de los hombres que existen y que tienen ahorita 15 a 20 años pasan por soledad. Y es ahí cuando uno tiene que, pues, preocuparse por ellos, ¿no? Preocuparse por ellos, adentrarse en su vida, meter y echarse un clavado para estar con ellos y acompañarlos, y vas a ver cuán grande es el Señor, viendo cómo te corresponde y cómo te dice, gracias por estar conmigo, ¿no? Y en mi año colaborador me di cuenta que Dios hizo lo mismo con nosotros, ¿no? Dios se hizo hombre para que entendiéramos la realidad de las cosas, para que pudiéramos identificarnos con Él y de alguna manera imitarlo, ¿no? Entonces, el encuentro con Cristo y el responsable de equipo en ese momento para mí, pues fue esa experiencia. Fue la experiencia de no saber nada y compaginar con gente simplemente de manera humana, ¿no? Quizá espiritualmente no teníamos tanto en común ahí, pero humanamente nos queríamos mucho, éramos una comunidad que se preocupaba uno por el otro. Mi año de colaborador, obviamente, pues fue crecimiento puro en misión, carisma, identidad del Reino Christi, en apostolado, en entender qué es, cómo existe, cómo conoces a Cristo y cómo lo imitas, cómo lo das a conocer, ¿no? Entonces, terminando mi colaborador, me quedo aquí en la Ciudad de México, aquí hice mi carrera. Y pues terminando mi año, hicimos un equipo de los ex colaboradores que fuimos en el mismo año que nosotros. Me pusieron a mí como responsable y pues ahí sí fue un reto mucho más grande, ¿no? Fue un reto, uno de los primeros años porque es gente de mi misma edad y quizá ese también sea un problemita a lo mejor y que tenemos, ¿no? Oye, ¿cómo le voy a dar diálogo a alguien que es de mi misma edad o a alguien más grande que yo? E incluso la persona que va a recibir el diálogo pues de alguna manera, y aunque se escuche feo, dice, ¿qué me va a decir este a mí que está más chico que yo, ¿no? Si yo tengo 3 o 4 años más grande, ¿no? Entonces, son retos que el responsable tiene que lidiar con. Pero bueno, este fue el primer reto y el primer equipo que en realidad me exigía, pues, salir de mí y buscar formación para poder acompañarlos, ¿no? Fue un equipo al principio, pues, de 12 integrantes, luego fuimos 8, luego fuimos 10 y, en fin, la vida del equipo, ¿no? Recuerdo mucho que cuando hicimos el equipo, había gente que pues no les quedaba el horario o simplemente como que les daba flojera o no tenían oportunidad para ir al encuentro, ¿no?
Y en mi año de colaborador, yo recuerdo que una de las cosas más importantes que me decía el padre para poder tener a los jóvenes y para poder estar con ellos es, nunca los dejes, ¿no? O sea, siempre estate presente en algún mensaje, en alguna llamada, etcétera. Y recuerdo que los primeros años terminando de colaborador, aunque algunos pues salen a lo mejor y cansados, a lo mejor y se quieren dar como un break del Reino Christi, lamentablemente, eh, pues por mi parte yo les escribía y les marcaba y estaba con ellos, ¿no? Incluso hasta recuerdo que nos íbamos los fines de semana y pues ahí en la fiesta les decía, ¿cuándo vas a ir a encuentro, no? Eh, y creo que es algo muy bonito, ¿no? Es algo muy bonito cuando en realidad tienes la misma identidad y vives de la misma manera que con tu gente de encuentro, es algo maravilloso, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que buscar los formadores y los responsables de equipo. Es muy, muy importante que la gente, que los miembros de tu equipo sean de tu misma realidad y tu misma identidad y de tu misma condición en lo que estás pasando, ¿no? Es muy difícil poder compaginar con una persona que a lo mejor ya está casada cuando yo apenas estoy entrando a universidad, ¿no? Y por eso existen las diferentes áreas, los prepas, los profesionistas, los universitarios, y creo que eso es muy, muy importante. Y como responsables de equipo también tener la capacidad para decir, oye, creo que este equipo quizá pues no es tu misma realidad, ¿no? Y así han llegado mucha gente de mi equipo que de repente dicen, oye, pues fui a un encuentro de unos señores o chavos señores de 30, 32 jóvenes que se acaban de casar, pero pues yo tengo 25, o sea, ¿qué voy a hacer, no? No estoy entendiendo por qué están hablando de las peleas con la esposa. Entonces, pues en realidad es muy importante que el responsable de equipo crea una comunidad en la que todos estamos inmersos adentro, ¿no? Y en realidad buscar que los miembros del equipo igual se identifique con lo que está pasando adentro del encuentro con Cristo, porque si no, pues cada uno va a estar tirando para su lado, cada uno va a decir, es que no me gustan los temas que estamos hablando y no son temas que le incumben en su vida, ¿no? Conforme va creciendo el equipo, pues obviamente los temas van cambiando y la realidad de cada uno va cambiando, pero sí es importante que se crea esa comunidad y que el responsable de equipo se preocupe por buscar temas de la realidad de cada uno. ¿Y cómo buscar temas de la realidad de cada uno, no? Yo me acuerdo que el equipo que teníamos, pues algunos igual que yo, dejaron su ciudad para irse de colaborador y terminando de colaboradores se quedaron en la Ciudad de México, pero pues había gente de Chihuahua, había gente de Saltillo, había gente de Veracruz, había gente de Monterrey, de la Ciudad de México, de Toluca. Y pues hay una diferencia cultural también muy grande ahí en cómo creciste, colegio, cómo pasaste tu vida. ¿Sí? Bueno, perdón. Entonces, esa diferencia cultural también es muy importante y muy difícil pues de abordar. ¿Cómo fue abordada? Creo que en realidad fue poder acoger y poder encontrar o compaginar con cada una de las personas. Sobre todo, y aunque se escuche muy cursi, el poder amar a cada una de las personas, ¿no? Jesucristo en el Evangelio, Juan nos menciona cómo Jesucristo los amó hasta el extremo, ¿no? Y de alguna manera se preocupaba por ellos en cada detalle y en cada cosa que pasaba en su vida. En la serie de The Chosen igual se ve cómo Jesucristo se importa hasta por el tema financiero, ¿no? Con Pedro y le dice, ve y saca la moneda de la boca del pez. Entonces, igual de esta manera, y más nosotros inmersos en un mundo laical, tenemos que encontrar y buscar qué es lo que le aflige a cada una de las personas y ser solidario y si es posible subsidiario con él también, ¿no? Eh, Gracias a Dios, con mis amigos hemos sido un grupito que, además de que somos parte del mismo encuentro y que compartimos esta espiritualidad del Reino Christi, nos hemos preocupado hasta por cosas materiales por cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es una maravilla. Y eso es lo que fueron las primeras comunidades de apóstoles, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles se menciona cómo pues cada uno ponía a lo común lo que recibían y nadie pasaba necesidad, ¿no? Obviamente sabemos que es muy difícil, pero de alguna manera es lo que estamos tratando de imitar en los encuentros con Cristo, ¿no? Y si no buscamos y si no tenemos ese ideal, muy difícilmente vamos a poder lograr lo que estamos tratando de lograr y lo que a lo largo de esta jornada o de esta capacitación de responsables de equipo hemos estado hablando, ¿no? Lo primero es la relación humana y esa relación humana nace, obviamente, fundada en Jesucristo, pero de ahí, pues de buscar un verdadero amor y un verdadero respeto y un verdadero interés por esa persona, ¿no? Eh,
lamentablemente, mi equipo de Reino pues empezó muy bien, empezó con 12 miembros y hubo un momento en el que de pronto pues éramos 3 4, ¿no? Y recuerdo que esos momentos no era tanto que yo me lo restregara en la cara de pues fue mi culpa, pero sí, de alguna manera, pues no tenía idea de dónde estaban los demás miembros que se habían salido del equipo, ¿no? Y es muy importante, ahorita lo que nos hablaba Jime del diálogo del diálogo espiritual, el responsable del equipo, si una persona no puede ir a encuentro con Cristo por cualquier razón, es importante que esa persona sea la primera que tengas en el diálogo espiritual porque es la manera en la que vas a seguir en contacto con él, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí justamente me daba pena dar el diálogo. O sea, si estos tienen la misma edad que yo y justamente ahí había 2 o 3 que ya habían acabado carrera, que ya estaban trabajando, que eran más grandes que yo, y decía, es que yo, ¿qué les puedo ofrecer a estas personas que ya no sepan, ¿no? O que ellos no sepan, fueron igual colaboradores que yo, no tengo nada que ofrecerles. Hasta que un día, pues literalmente, igual en la sección, gracias a Dios, eh, pues teníamos estas juntas de formadores, ¿no? Y en las juntas de formadores, pues yo externé este problema que tenía, ¿no? Esta, pues también complejo quizá, de decir, no puedo hablar con esta gente porque es mejor que yo, yo no me sentía digno de poderles darles encuentro, digo, diálogo, perdón, hasta que un día, pues fue, pídele a Dios en la oración que te quite este miedo, ¿no? Porque no es otra cosa más que miedo. Y, y recuerdo que fui la primera vez a cenar con uno de los miembros y fue la plática más amena, más padre del mundo. Y pues fue una persona que regresó al equipo, ¿no? Quizá los otros no funcionó tanto, pero bueno, con que una de las almas se convierta y esa oveja sea encontrada, pues Jesucristo se alegra en el cielo, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? Dentro del encuentro con Cristo, dentro de mi realidad como responsable de equipo, muchas veces pensamos que el número es importante y muchas veces pensamos que el que haya eh, una participación de todos en el encuentro y que todos hablen y que todos aporten de alguna manera es lo importante, pero no, lo importante es el acompañamiento y la espiritualidad que tienes con cada uno de ellos, ¿no? Aunque el encuentro con Cristo es muy importante, y el diálogo también es muy importante, esa relación espiritual que Dios da y que Dios va acrecentando en cada uno de los miembros es lo más importante que tiene un responsable de equipo, ¿no? Al final, pues ahorita hemos pasado por varias etapas, pasamos pues desde algunos que ya estaban terminando, algunos que ya estaban siendo profesionistas y la mayoría del equipo pues estaba apenas entrando a universidad cuando terminamos nuestro año colaborador, ¿no? Terminando la carrera, pues ya de alguna manera el encuentro o el equipo pues fue un equipo mucho más constante, ¿no? De alguna manera. Por temas de horarios de clases, pues siempre era un tema encontrar algo que nos acople a todos. Unos tenían clases en un horario, otros en otro, otros en una universidad, otros en el sur, entonces, pues era un tema difícil, ¿no? De alguna manera, en realidad no sé cómo, la explicación es solo Jesucristo, pues o sea, de los 12 que empezamos, hemos sido 6 que siempre hemos estado ahí, y eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque hemos pasado por muchas etapas. Unos han tenido problemas de todo, se han ido a ciudades diferentes, han regresado a la Ciudad de México, cambios de universidades, cambios de trabajo. Y es ahí donde te explicas que solamente esto hace sentido cuando Dios está fundado cuando está fundado en Dios, ¿no? Y el encuentro con Cristo y el diálogo y el responsable del equipo, todo hace sentido cuando Dios da a nosotros pues esta calidad de vida, ¿no? O este estado de gracia, ¿no? Gracias, estado, perdón. Entonces, creo que es muy importante también encontrar y saber que va a haber problemas en nuestras etapas y no nada más es buscar, pues saber cómo le hace la persona para regresar al encuentro y si no quiere regresar al encuentro, pues tengo aquí a otras 12 10 personas que sí van a estar viniendo, ¿no? Y yo creo que nuestra calidad humana nos condiciona a pensar en eso, ¿no? A quedarnos en nuestro egoísmo, a quedarnos en nuestra comodidad de decir, pues no voy a abrir otro horario de diálogos en martes o en tal horario durante mi día de descanso, porque pues ya lo tuvieron durante toda la semana, ¿no? Y es que Jesucristo nos invita a salir, ¿no? Y el Papa Francisco también, una iglesia en salida, ¿no? En donde literalmente es estar buscando cómo podemos salirnos de nosotros mismos
y encontrar o buscar a alguien que pueda hacer un cambio en la vida de los demás, ¿no? Y eso es el formar apóstoles, ¿no? Muchas veces me imagino que a todos y a todas les ha pasado dentro del movimiento, llega un momento en el que dices, ya no me puedo meter a una cosa más, ¿no? Ya estoy en todo. O sea, en realidad, lunes tengo encuentro, martes tengo no sé qué, el miércoles tengo postulado, el jueves tengo que organizar esto, y dices, ¿a qué hora voy a descansar, no? Y llegas a tu cama y hasta llegas enojado, ¿no? Tengo que decir la verdad, a mí cuando me pidieron dar esta plática, al principio dije que no, al principio les mandé un mensaje y les dije de que tengo muchas cosas, tengo trabajo, no sé qué, y luego me dijeron, es en sábado. Pues respiré y obviamente lo recé y dije, bueno, pues es el sábado, no es el día de descanso, pero no pasa nada. O sea, al final me metí para recibir esta capacitación y si de alguna manera puedo hacer algún bien, pues lo hago, ¿no? Y por eso estamos aquí. Pero bueno, en algún punto de nuestras vidas aquí en el movimiento, eso nos pasa. Nos pasa que nos saturamos, quizá por el activismo, por el hacer, pero nos desinteresamos o desocupamos el ser, ¿no? El qué somos. Y eso es muy importante para el responsable de equipo también que lo mediten en los grupos de encuentro, el enfocarnos en ser la mejor versión de nosotros mismos, en imitar a Jesucristo y en salir de nuestra comodidad. A lo mejor y no en hacer tanto, no en buscar todos los días estar en un apostolado, sino que en realidad podamos salgar de nuestra comunidad y de nuestro egoísmo, ¿no? Que al final de cuentas es el enemigo de la carne y del mundo. Entonces, en nuestro equipo muchas veces nos pasa en Search, otros estaban en Sueña Despierto, otros estaban en las cárceles. Y decía, qué padre, qué bonito, ¿no? Pero ¿a qué hora vas a buscar tu formación? ¿A qué hora vas a buscar lo que a ti te importa, ¿no? Entonces, fue una manera y en encuentro y poco a poco también en diálogo fue, fue hacerle realidad o abrir los ojos de decir, necesitas tú crecer primero para poder darte a los demás. Y la única manera de crecer tú mismo es estando con Jesucristo, ¿no? Y aprendiendo de Él. Entonces, es muy importante que también como responsables de equipo tengamos que crear esta comunidad, pero también ver cuáles son los enemigos y los problemas que nos van pues acechando ahí al equipo, ¿no? No conozco un equipo que haya sido desde principio a fin el mismo y que siempre vayan los mismos, ¿no? Y eso, ¿qué significa? Pues la respuesta es que hay problemas, que hay gente que tiene situaciones diferentes y si no regresa, pues quizá es por alguna situación muy difícil, pero si regresa quizá es por el trabajo de alguno de los miembros o por el responsable del equipo que le dio seguimiento, ¿no? Y que dio una preocupación a eso. Y al final también me parece que lo más bonito de ser responsable de equipo, pues es tener esa amistad fundada en Jesucristo, ¿no? El poder estar un fin de semana con tus amigos o con tus amigas en el lugar que quieras, en la fiesta que quieras, y saber que Jesucristo está ahí con ustedes, ¿no? Por más raro que se escuche, eh, es real esta amistad, ¿no? Y el responsable de equipo tiene que fomentar esto en su encuentro, buscar que sean amigos entre sí, ¿no? No que sean personas de un grupo como si fuera un club social o como si fuera un club de lectura, sino que es un momento para descansar, para amar, para conocernos, para hablar entre nosotros, sobre todo para reflexionar en el Evangelio y también, pues, para encontrarnos con Jesucristo en ese momento, ¿no? Eh, Digo, esa ha sido mi experiencia a lo largo del movimiento y la verdad es que me ha regalado muchas buenas experiencias y también, pues, algunas malas, pero bueno, al final creo que Dios, pues, nos ha llamado a esta vocación del Reino Christi, nos ha llamado también a esta vocación de responsable de equipo y no es una tarea sencilla, no es una tarea muy pequeña, sino pues en realidad somos esos 72 que nos mandó de dos en dos a ir ayudando a la gente, ¿no? Y a convertir en la gente. Entonces, pues digo, esa ha sido mi experiencia, la verdad. Les agradezco por escucharme. No sé, Diana, si hay alguna otra cosa, preguntas o no sé. Muchísimas gracias, Eugenio. Pues no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta. Eh, Me gusta mucho cuando comparten testimonio de las cosas buenas y malas, porque así es la vida, ¿no? O sea, no es todo un éxito, todo el mundo siempre ha venido, todos los últimos 10 años siempre para adelante, pues no, como que esta
Sinceridad, te la agradezco mucho porque creo que edifica todos los momentos en equipo. Claro. Adelante, ahí tienes Eugenia, la mano levantada, pero no veo tu nombre porque dice iPhone. soy Rosario, Rosario. Ah, feliz día. Rosario López. Ay, gracias. Yo Claro. solamente comentarte que sí es importante que que sean más o menos con las mismas ideales, las mismas dificultades, pero que cuando yo entré hace 42 años al movimiento, era la chiquita del equipo y me ayudó muchísimo tener personas mayores que yo que me ayudaran y me guiaran. Fuimos dos y ahí está mi comadre que no me dejará mentir, también está ahí, las dos ya responsables de equipo. Y ayer en la noche, la última llamada que yo recibí fue de mi primera responsable, bueno, no, de la segunda responsable, que tiene muchos años, no les digo cuántos, para felicitarme hoy por mi santo. O sea, seguimos unidas a pesar de 42 años de que ellas se quedaron en satélite y yo ya estoy en Bosque Real y somos hermanas de corazón, aunque tuviéramos diferentes edades. Sí es más fácil si tenemos todos los mismos ideales, pero bueno, de todas formas, Jesús nos une en el encuentro con Cristo. Gracias por todos tus comentarios. Gracias, Rosario. Qué padre, la verdad. Y gracias por compartirlo. Creo que sí es muy edificante, pues conocer estos ejemplos también, ¿no? Em, y sí, definitivamente creo que el ejemplo de gente mayor, pues es fundamental también en la perseverancia y, y en el ver que sí se puede, ¿no? Que sí se puede, pues, seguir adelante en este camino. De hecho, algo muy padre aquí en la Ciudad de México, en la sección de Poniente, pues es que la sección de jóvenes y la sección de señores es el mismo lugar, ¿no? Entonces, pues los lunes que yo tengo encuentro, es una gracia enorme ver a señores juntarse ahí y decir, pues aunque tienen sus problemas y a lo mejor y tienen su trabajo y tienen su familia y tienen su negocio y tienen su no sé qué, pues aquí están, ¿no? Y lo más importante, y su vida, pues la organizan alrededor del encuentro con Cristo. Entonces, pues sí, efectivamente, Rosario, el ejemplo de gente más grande también es fundamental. Eugenia, yo te quisiera preguntar, no sé si puedo o si hay otras preguntas antes, porque no veo dónde puedo levantar la mano virtualmente, pero quería yo preguntarte, ¿cuál fue o cuál ha sido el reto más grande que tú te has encontrado como responsable de equipo? Muchas gracias por la pregunta. Perdón, no sé, no vi tu nombre, pero gracias por la pregunta. Mira, efectivamente, yo creo que el reto más grande ha sido los diálogos y el poder compaginar con la gente. Ese es uno. Y el segundo también, pues salir de uno mismo, ¿no? El que quieras o no, el responsable de equipo tiene que ser el más constante de todos y de alguna manera, pues tiene que estar ahí todas las semanas, tiene que buscar a sus miembros, para tener diálogos. Pues si tienes por lo menos 4 personas en el equipo, pues ya tienes un diálogo por semana, ¿no? Entonces ya tienes encuentro con Cristo, diálogo con tus equipos. Y sí es una tarea pues difícil, ¿no? Lo más difícil para mí fue en mi universidad hasta ahorita. Digo, todavía me queda mucho tiempo, esperemos Dios me conceda muchos años más, pero lo más complicado pues fue, compaginar la vida de estudiante y de trabajo con mi encuentro con Cristo y con mis miembros, ¿no? Muchas veces pues tienes que estudiar, pero al mismo tiempo no puedes descuidar a uno de tus miembros que acaba de tener una tragedia familiar o quizá acaba de pasar por una situación difícil y la única persona a la que le marca eres tú, pero el siguiente día pues tienes examen, ¿no? Imagínate. Y yo creo que la vida es así. Y digo, aunque ese ha sido mi mayor problema, pues me preparo porque sé que ese va a ser mi problema toda la vida, ¿no? El día de mañana quizá voy a tener que decidir, pues entre, no sé, a lo mejor ir a una reunión o a lo mejor y tener que estar en la oficina temprano a tener que ir a hablar con un amigo temprano, ¿no? Entonces, creo que en la vida, pues esas son las decisiones que vamos a tomar. Y a mí, pues ahorita eso fue lo más difícil, pero creo que eso va a ser lo más difícil siempre, ¿no? Tener que encontrar ese espacio para tus equipos, para tu equipo, perdón, para tu gente, y al mismo tiempo para ti, para tu familia, y pues de la mano de Dios, ¿no? Y saber discernir también entre lo bueno, lo mejor, lo que no viene de Dios, etcétera, pues es fundamental. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Hay muchos comentarios, Eugenio, ojalá tengas oportunidad de leerlo, pero agradeciendo sobre todo tu testimonio. Me encanta porque esto hace
pues es la riqueza de la familia espiritual. Uno diría, no, pues es joven y es otra sección y otra realidad y no, o sea, como que todos podemos compartir y de alguna u otra manera vivimos lo mismo. Hay una pregunta de Marco Ayala que dice, ¿qué sigue para ti como responsable de equipo? Qué buena pregunta. La verdad es que hemos tenido reuniones muy padres con los otros responsables de la misma área que nosotros tenemos. Y no quiero cantar victoria ni nada por el estilo, pero sí de alguna manera el encuentro, perdón, mi equipo, pues llevamos pues ya 6 años aquí en la Ciudad de México y hemos hecho muy buen encuadre entre nosotros, ¿no? Y de alguna manera todos pues fueron colaboradores, tienen muy buena formación y todos tienen pues madera para ser responsables. Lo que me he enfocado en los últimos 2, 3 meses es animarlos a que se hagan responsables de equipo, ¿no? Aunque mi equipo se deshaga, a mí me encantaría que todos los miembros del equipo en algún momento sean responsables del equipo. Porque sé que son buenas personas, porque sé que han recibido un buen trato, porque sé lo que saben, sé que saben qué es ser un responsable de equipo, sé que saben llevar un encuentro con Cristo. Y nada me provocaría pues más satisfacción y yo creo que alegría al Señor que de comunidades de apóstoles salgan a formar comunidades de apóstoles, ¿no? Como lo que hemos visto en estos 3 días. Y yo creo que eso es lo que estamos buscando todos, ¿no? Si nos quedamos cómodos recibiendo un encuentro con Cristo desde hace 6 años con las mismas personas, qué bien, qué padre, ¿no? Y nos seguimos formando en Jesucristo. Pero sí, yo creo que lo que sigue como responsable es animar a los demás a que salgan y tengan encuentros o que tengan equipos con otras personas, ¿no? Y de alguna manera yo también, pues tengo mucha como ilusión y me hace tanta ilusión poder ir con gente que no conozco a hacer este experimento que les conté ahorita, ¿no? A ver si no fue obra, o sea, a ver si no fue azar o si en realidad qué onda, ¿no? Pero me gustaría ir con gente extraña o no extraña, ¿no? Pero gente que no conozco y hacer esta comunidad y ver cómo Dios pues, nos va haciendo amigos, nos va haciendo que nos amemos los unos a los otros. Entonces eso me llama mucho la atención. Yo creo que eso a lo mejor pues pasará en el próximo año. Pero bueno, eso es lo que sigue, ¿no? En mi vida como responsable y pues bueno, eso. Gracias, Eugenio. Gracias. Pati, no sé si es una pregunta. Para que alguien de tu encuentro que lleva como 6 meses para asociarse debe estar en un apostolado. No sé si es una pregunta. Mm, Nos puede aclarar, pero igual Rosario creo que acaba de levantar la mano. sí. Mira, yo quería comentarte lo siguiente en cuanto a salir y formar en otro lado. Yo empecé siendo nada más asociada, pasé por todo el ICAFE, llegué a ser la asistente de satélite y me vine a vivir a Bosque Real. Empezar a encontrarme con una compañera y que nos habíamos conocido en el Everest 26 años antes y venir a formar de nuevo, y ya tenemos casi 3 equipos en Bosque Real, es ¿cómo te puedo decir? El gozo más grande en el espíritu que se puede hacer. Pensar en que sales de otro lado, pero vienes y sigues con lo mismo, y ahora tienes chicas mucho más jóvenes y todas entusiasmadas, es lo más. Sí, sí, estoy de acuerdo. Qué padre. Felicidades, Rosario. Creo que Mari Carmen quiere levantar la mano, ¿no? Aló, Sí, no sé, no sé de dónde levantar la mano, pero ¿puedo hablar? sí, adelante. Aló, soy María Elena, soy de Mexicali, mucho gusto, Eugenio. Eh, la verdad no sabes cómo me ha servido escucharte. Tengo, tengo apenas 2 años como responsable de equipo y escucharte que te aventaron y hazte cargo me, me sentí muy reflejada y pero es muy hermoso encontrarme con alguien que haya pasado por lo mismo. Mi pregunta es, conforme fuiste siendo responsable, ¿decidiste llevar algún curso en especial que pudieras recomendarme que te impactó, que te ayudó, que te movió
mucho como crecimiento personal. Sí, digo, felicidades una por estar tomando estos cursos. Creo que ya estás mucho más adelantado que yo en su momento. Eh, y pues vas por buen camino, ¿no? Gracias. Creo que digo, más que tener cursos y capacitaciones que son muy buenas, eh, pues obviamente tener tu dirección espiritual y hablar con sacerdotes y también con formadores que ya tienen más experiencia, creo que es lo más valioso. Ok. Aunque obviamente tenemos que saber de la teoría y de todos los ensayos que nos han enseñado aquí en estos 3 días y todos los que tenemos ahí en regnumchristi.mx, pues todo ese material es valiosísimo, pero al mismo tiempo también el hablar con alguien y decirle, oye, tú que llevas tanto tiempo como responsable, ¿cómo le has hecho con este problema, no? O tengo esta situación particular en mi equipo, ¿cómo crees que la debo de abordar, no? Entonces, creo que el ser responsable también de alguna manera, aunque ya tenemos muchas herramientas, pues es algo que vamos aprendiendo con la práctica, ¿no? Y vamos aprendiendo conforme a las realidades de cada uno de los miembros de los equipos, ¿no? Obviamente siguiendo la metodología que nos presenta el Regnum Christi y obviamente siguiendo pues una espiritualidad fundada en Jesucristo y no saliéndonos de ahí, pero el abordar temas, el poder dar mejores Sí. diálogos, el poder acercarte a la gente, el poder crear esta comunidad, el poder crear este amor entre los unos y los otros, creo que se va dando poco a poco. Mucha esperanza en Dios, pero sí mucho accountability, así lo llamaría, ¿no? Buscar a sacerdotes, buscar a gente que ya tiene más experiencia, buscar, no sé, a lo mejor y también feedback de tus propios miembros. Oye, ¿cómo has visto los encuentros? ¿Cómo te gustaría que funcionen? Entonces creo que esto pues también es un trabajo de todos, ¿no? Ok, Y muchas ok, gracias. muchísimas gracias, Eugenio. Gracias. Mantener ese diálogo con los sacerdotes es verdad. Muchas gracias. Con gusto. Y solo Mari Carmen, que Todos. tenía levantada la mano. Sí, gracias, Diana. Pues yo nada más quería decir, pues muchas gracias, Eugenio, por el testimonio. Y ahorita que estaba hablando Rosario, pues ese es un gran ejemplo. Yo soy parte quizá de esas enseñanzas que recibí de Rosario y de muchos miembros del RC, que así como tú dices, ¿no? De repente los responsables tienen que abrir el corazón también para dejarse enseñar. No es como que vamos a ir a encontrar un manualito del ABC, pero muchas veces en el RC encuentras, Dios te pone en el camino a las personas justas. A Rosario la conocí en formación, algunas clases que tomábamos, y a mí me encanta recibir de la experiencia de los más grandes. Rosario, me da mucho gusto verte ahorita. Y pues te mando un abrazote y la verdad es que sí, hay que dejarse enseñar también de los que ya pasaron estos procesos, de los que ya conocen y con tanto cariño nos dedican el tiempo, ¿no? Para enseñarnos. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias. Pues hay algunas preguntas por ahí en el chat, las iremos contestando poco a poco para ya no alargarnos mucho más. Pero de verdad agradecerte muchísimo, Eugenio, por tu testimonio, no solamente por compartirlo en este espacio, sino también compartirlo en la sección, seguir aprendiendo de cada uno. Yo creo que es lo que nos enriquece como familia. Entonces, de verdad, gracias por aceptar, por sacrificar este tiempo de descanso. Y pues nada, ¿verdad? Mil gracias.